Investigación, procuración de justicia ambiental y urbana, construcción de soluciones desde la academia, el gobierno, las empresas y la sociedad civil. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal y el Instituto Mexicano de la Radio presentan Territorio Ambiental, pasión por el medio ambiente. El patrimonio cultural es la herencia cultural propia del pasado de una comunidad con la que éste vive en la actualidad y que transmite a las generaciones presentes y futuras. La Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal define como patrimonio cultural al conjunto de expresiones y rasgos tangibles e intangibles que reflejan cómo un grupo humano vive, piensa, siente y se relaciona con su medio natural, que tiene uno o varios valores desde el punto de vista de la historia, la estética, la ciencia y la tecnología, que pueden ser aprendidos, aprovechados y disfrutados por otras generaciones y que lo caracterizan, relacionan y diferencian de otros grupos. Yo soy Francisco Calderón Córdoba. Y yo, Erika Larios Muñoz. Bienvenido. Y para hablar sobre este tema, el día de hoy nos acompaña el doctor Alberto González Pozo, quien es profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, consultor en estudios y proyectos de arquitectura, desarrollo urbano y conservación del patrimonio. Doctor, pues es un privilegio tenerlo en Territorio Ambiental. Bienvenido. Pues muchas gracias. El gusto es para mí porque es un programa que escucho con frecuencia, casi no me lo pierdo. Muchas gracias, doctor. Pues, doctor, ¿cómo podríamos definir lo que es el patrimonio de la Ciudad de México y qué parte del mismo tiene importancia a nivel mundial? Sí, bueno, en realidad las definiciones de patrimonio varían según quien las emite. Hay unas a nivel federal que son vigentes desde, pues prácticamente hay una ley ya de 1934 y la actual es de 1972. Claro, la del Distrito Federal ya es mucho más, es del año 2000 prácticamente cuando se promulga. Y en realidad todas las leyes estatales, y esta sería uno de ellos, la del Distrito Federal, de alguna manera tienen que también tomar en cuenta la legislación federal, que es la que pues más ha hecho por proteger a nivel de todo el país lo que es lo que consideramos patrimonio cultural material. Pero eso nos lleva a la pregunta de si hay un solo patrimonio o varios tipos de patrimonio. Doctor, ¿qué instituciones locales, nacionales o internacionales tienen encomendada la conservación y el rescate del patrimonio? Bueno, está ligado justamente con lo que acabamos de decir. Depende de quién asigna, dice que algo es patrimonio y para quién es patrimonio. Y entonces, pues siempre tiene que haber alguien que, pues a nombre de un grupo o de una sociedad, y con cierta autoridad para hacerlo, decide que hay que definirlo, hay que protegerlo y hay que salvaguardarlo. En el caso de la Ciudad de México, bueno, es claro que existe esa ley, pero también es claro que está dentro del ámbito nacional, por lo tanto, también aquí funciona lo que decíamos que es la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas de 1972 y las que hubo antes, que también tenían carácter federal. Pero ya a nivel internacional están otros organismos. Todo depende entonces de qué patrimonio se está hablando, cuál es la importancia que tiene y para quién es importante. En ese sentido, a la legislación del Distrito Federal le interesa lo que es del Distrito Federal, claro, y lo que significa para los habitantes del Distrito Federal, por supuesto. Y entonces, apoyándose en la ley federal que ya existe, dice, bueno, pues ya la federación declaró que esto es patrimonio, ahora nosotros de aquí vamos a precisar más lo que nos interesa conservar. Sin embargo, a nivel nacional, pues también hay una definición de patrimonio que entra dentro de la categoría de lo que en la ley se llama pues monumentos arqueológicos o artísticas o históricos de carácter federal, ¿no? Que pues es amplísimo, es una variedad muy grande.
Y finalmente también a nivel ya internacional, existen una serie de normas que usualmente están a cargo de la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la ciencia, la cultura y la educación. Entonces, ellos dicen, bueno, lo que le interesa a todo el mundo serían estas partes del patrimonio, y así es como se define lo que es el patrimonio mundial, de importancia mundial. Particularmente para la Ciudad de México es en 1997 cuando se nombra Patrimonio de la Humanidad el centro histórico de la Ciudad de México y la zona de Xochimilco. Y la zona, ¿verdad?, de Chinapas de Xochimilco, efectivamente, que es una inscripción que no se entiende por qué. Normalmente hay muchas personas que no entienden cómo, pero cómo van dos cosas tan distintas en una misma inscripción, siendo tan diferentes. Y sí, actualmente son dos realidades muy diferentes. Una es la expresión urbana de más antigüedad y de más abolengo que tenemos en nuestro país. Tenemos allí, es el escenario de prácticamente el escenario principal de nuestros hechos históricos, que es el centro histórico de la Ciudad de México. Pero originalmente pues proviene de un islote, que era el islote que habitaban los mexicas y que era también su capital, cuando no solamente empezaron a dominar el Valle de México, sino que se convirtieron en un imperio de Mesoamérica cuando llegaron los españoles. Entonces, pues era también su capital. Y da la casualidad que esa isla, en medio de un gran lago, pues era en realidad un conjunto de islotes originales que habían ido creciendo gracias a un sistema de crecimiento artificial a base de chinampas. Y entonces todos los barrios periféricos de Tenochtitlan eran chinamperos. Claro, con chinampas pequeñitas o lo que se quiera, y quizás no tan productivas como las que hay en Xochimilco, pero al fin y al cabo eran chinampas también. Muy probablemente ellos toman esa idea de cómo ir creciendo sus islotes de las chinampas que ya había antes, cuando ellos llegan al valle y ven que ya en Xochimilco y en Chalco hay una cultura chinampera que está comenzando a utilizar las aguas someras del lago que había ahí también, para construir chinampas. Entonces, así nacen prácticamente, o tienen el mismo origen las dos, tienen un origen chinampero. Entonces, por eso fue que se decidió inscribirlas en el mismo expediente, y fue una razón que realmente convenció mucho a los expertos de la UNESCO. Ahí los que deciden son expertos que nombra la UNESCO, no somos nosotros, y dicen, bueno, pues sí, tienen razón, México propone esto y debemos inscribirlo como patrimonio mundial. Digamos que finalmente ese es el criterio por el que se declara a Xochimilco como patrimonio de la humanidad, más que digamos el entorno ecológico. Bueno, lo que pasa es que tiene su propia realidad ecológica importantísima, porque ya refiriéndonos a Xochimilco exclusivamente, es un ejemplo único. Deben ser las listas de patrimonio mundial se integran con ejemplos que se considera que son únicos o casi únicos en el mundo, que son muy raros encontrarlos en otras partes. Entonces, ¿cómo hacer terrenos productivos, altamente productivos, en un lago de aguas someras con humedales, etcétera, que es el lago original? ¿Cómo hacer de eso un vergel productivo? Es realmente una obra humana. Claro. Y por eso es cultural, por eso no es un patrimonio natural, porque muchas personas piensan que es un patrimonio natural y por lo tanto ecológico. Pues sí, tiene muchos valores, tiene muchos elementos de la naturaleza, agua, vegetación, tierra, todo eso, pero está transformado por mano humana. Y además con prácticas milenarias. Claro, y además económicamente importantísimo. O sea, la ciudad mexica, la capital mexica no hubiera sido tan importante y los mexicas no hubieran tenido tanto poderío si no hubieran tenido
junto, muy cerca casi, pues prácticamente su despensa, claro, en las zonas chinamperas de Xochimilco. Y la ciudad también por eso no desaparecieron en el virreinato, porque los españoles la conservaron porque se dieron cuenta que ahí tenían una fuente de alimentos importantísima. Claro. Doctor, ¿y cuáles son los problemas más frecuentes a los que se enfrentan para la conservación de todo este patrimonio? En este caso, ¿qué papel juega la PAOT, por ejemplo, o la población en general para su salvaguarda? Sí, bueno, los problemas son de muy diversa índole, pero en general son intentos de progreso y de desarrollo mal entendidos, son ideas de progreso mal enfocadas, mal concebidas, que piensan que para progresar y para avanzar y para lograr más resultados pronto, pues no hay que tener demasiada consideración para los vestigios del pasado y nuestro patrimonio y eso. Y entonces muchas veces, pues por interés económico o por interés político o por ambos combinados, pues se decide que, bueno, si hacemos un edificio en un lugar de otro, pues va a ser mejor y se va a ganar más dinero y la ciudad va a mejorar, todo eso, va a haber más empleo. Bueno, sí, está bien que haya esas metas económicas y de progreso, pero no a costa de perder una herencia, un legado cultural como es ese, ¿no? Por supuesto. La verdad es que el patrimonio, sobre todo urbanístico, arquitectónico de la Ciudad de México, y el patrimonio chinampero, aunque también tiene partes urbanístico-arquitectónicas, la zona de Xochimilco y Tláhuac, bueno, ahí pues también hay muchísimo que hacer, pero son quehaceres ahora sí ya distintos. ¿De qué manera, doctor, contribuyen las instituciones académicas, por ejemplo, para pues valorar este patrimonio? Yo pensaría, por ejemplo, el Paseo de la Reforma, si conservara aquellas enormes casonas de principios del siglo pasado, pues tendría un rostro completamente muy distinto al que incluso el día de hoy lo oscurece, ¿no? Muy distinto, sí. Pues sí, desgraciadamente, ahí el problema es que estas leyes de las que hemos estado hablando, tanto la federal como la del Distrito Federal, todo eso, pues fueron surgiendo gradualmente y al principio pues no estaban suficientemente blindadas, no tenían los suficientes apoyos como para hacer realidad los bonitos objetivos que se proponían. Y entonces fue poco a poco que empezaron a consolidarse ya las instituciones que las manejan. Y bueno, ahora estamos en una etapa en donde sí, efectivamente hay mucho que hacer. Aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México, pues está, por ejemplo, aparte de la ley del patrimonio urbano arquitectónico del Distrito Federal, están los propios leyes y reglamentos de desarrollo urbano, la ley de desarrollo urbano del Distrito Federal y los reglamentos o los programas que se derivan de eso. Y ya hay bastantes partes de esas disposiciones que sí hablan de que hay que conservar el patrimonio, que hay que protegerlo, que hay que salvaguardarlo, que hay que catalogarlo, hay que identificarlo porque no se puede salvar ni salvaguardar nada si no se identifica primero. Entonces, esa es otra cosa que hay que hacer. En la Ciudad de México está bastante avanzado esa tarea, más o menos está todo identificado. Ahora, lo que falta son más armas para defenderlo. Y ahí yo creo que la PAOT tiene un papel muy importante porque la PAOT tiene que responder, según tengo entendido también, a las inquietudes de los vecinos y de la población, que puede presentar quejas, es la PAOT la que se encarga de llevar esas quejas y de hacer el seguimiento para ver qué está pasando ahí. Entonces, eso sí es una herramienta que puede ser interesante, mientras más veces se use. Claro. Entonces sí, claro que es algo que se puede hacer, pero ahí el problema es hacer las cosas a tiempo. Claro. Y para hacer las cosas a tiempo se necesita también mucha labor de sensibilizar a la población para que sepa que también tiene derechos, que tiene derecho de quejarse ante la PAOT, por ejemplo,
o ante otras autoridades también, pero que ustedes también tienen un papel de averiguar qué pasó, por qué se está aquí violando tal o cual disposición. Normalmente muchas de las disposiciones están vinculadas a leyes urbanísticas, que es uno de los problemas cuando se quiere conservar el patrimonio. El conflicto entre las disposiciones de patrimonio, de protección del patrimonio y las disposiciones urbanísticas, que obviamente sí entran en conflicto porque las disposiciones de desarrollo urbano, pues lo que persiguen es que la ciudad se desarrolle. Y en el caso, por ejemplo, de un centro histórico o de la zona de Chinampas de Xochimilco, pues sí, qué bueno que se desarrolle, pero no al grado de que se lo acabe o que acabe con eso, ¿no? Es una visión, digamos, distorsionada, porque Así muchas es. veces el mismo patrimonio le da más valor claro que sí. al suelo o a las colonias. Claro que sí. Cuando hay, no sé, pensaría, por ejemplo, en Tacubaya, estos edificios Art Deco tan bonitos, construcciones, y que luego los destruyen por construir unas cosas ahí, pues no tan bonitas. Ahora, lo interesante de la zona de Chinampas es que aunan un valor de tipo cultural, porque son patrimonio cultural, con efectivamente lo que decía usted hace rato, de que tienen valores ecológicos y de naturaleza, etcétera, que entre otras cosas, con las plantas, los árboles que hay allí, pues producen oxígeno también. Son áreas verdes finalmente. Claro. Las dos únicas grandes áreas verdes que nos quedan en la Ciudad de México, grandes, son las 3 secciones del bosque de Chapultepec sumadas, la primera, la segunda, más la tercera, que es un buen pedazo de ciudad, que es un pulmón, y el gran pulmón de la zona de Xochimilco, que además es una zona de infiltración de agua al subsuelo. Entonces, pues es importante. Y además de eso, es una zona que produce alimentos. Entonces, tiene muchos valores, además del patrimonio cultural estrictamente dicho, ¿no? Sí. O sea que yo creo que sí, hay mucho que hacer, y desgraciadamente sí hay muchos problemas por la presión urbana. Claro. Usted, como experto en conservación del patrimonio y eso, sabemos que tiene un libro sobre las chinampas de Xochimilco. Sí. ¿Nos puede platicar acerca de él? Con mucho gusto. Está basado en un estudio que originalmente partió de un convenio que se hizo entre la Delegación Xochimilco y la UAM Xochimilco, la UAM en general. Y fue un estudio de catalogación de un área de 90 hectáreas en donde logramos identificar y catalogar 540 chinampas, una por una, cada una con su ficha de catálogo, y donde pusimos todos sus detalles, dónde está, de qué tamaño es, cuántos canales todavía le quedan, qué cultivan allí, si es con métodos tradicionales o si es con tecnología ya más nueva, y eso qué significa, cuántos árboles le quedan, si están sanos o no. En fin, combinamos muchas cosas, ¿no? También le dimos mucha importancia al tema de si todavía usan allí almácigos o no, que es una parte importantísima de la tecnología de Chinampas, que es concentrar en un pedacito pequeño la siembra y las plántulas cuando están en su estado inicial, dejar que crezcan y luego ya repartirlas en toda la chinampa, que es lo que hace que sea tan productiva la chinampa, porque entonces se cuida toda la cosecha en su primera etapa en un área muy reducida y con mucho cuidado. Entonces, todas esas cosas las registramos chinampa por chinampa y ya nos da unos primeros resultados que pueden ser ya útiles para decir, bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cuántos canales hay que reconstruir? ¿Cuántos hay que limpiar? ¿Cuántos ya están cubiertos por tierra y hay que volver a excavarlos? ¿Cuántos árboles hay que sembrar? Ya empieza a dar resultados, porque al procesar cada una de estas chinampas y meter los datos en una base de datos de cada una, ya manejando la base de datos podemos nosotros sí ya tener una idea de qué se puede proponer. Claro. Entonces, por eso es importante y por eso es
que estamos ahora muy interesados en continuar con ese estudio. ¿Es un diagnóstico, doctor, o hay, digamos, propuestas de acción sobre...? Sirve para fundamentar un diagnóstico, pero un área de 90 hectáreas es muy pequeñita. Sí. Entonces necesitamos cubrir más áreas para fundamentar un mejor diagnóstico para todas las zonas chinamperas, porque las zonas chinamperas están en muy distinto grado de conservación. La zona que estudiamos nosotros es quizá una de las más productivas, que es San Gregorio Tlapulco, pero hay otros que no están tan bien y en tan buen estado como esas. Y entonces ahí sí hay que tomar medidas más drásticas. ¿Qué pasó, por ejemplo, con la zona chinampera de Tláhuac? Bueno, ahí la desgracia es que sí vemos que hay grandes canales turísticos, y que bueno, igual que en Xochimilco hay canales muy anchos, muy bonitos, donde vemos que hay turistas navegando y todo eso, pero desgraciadamente ya muy pocas chinampas activas, propiamente dichas. ¿Por qué? Porque se ha perdido lo que nosotros en nuestro estudio identificamos como la red canalera fina, es decir, no los grandes canales turísticos, sino los pequeños canalitos de trabajo entre las chinampas, que eran canales relativamente angostos, de 2 a 3 metros de ancho, no de 20, 25, 50 metros. Sí. Sí. Muy bien. Doctor, ¿dónde se puede obtener toda esta información? ¿Dónde puede acceder? Imagino que en la página de la UAM, ¿o tienen alguna dirección? Estamos tratando de ver si podemos hacer una edición digital. Ahorita lo único que hay es la edición impresa. Yo con mucho gusto se las mando. Allá a la PAOT. Sí, nosotros para ponerla a disposición de nuestro auditorio. Sí, para su biblioteca, lo que sea necesario. Y sí, la idea es hacer una versión digital. Inclusive queremos hacer una traducción al inglés, porque hay mucha gente interesada fuera de México, que no todos hablan español. Y entonces nos piden, oigan, pero no tienen una versión en inglés. Y entonces vamos a ver si logramos hacer una versión en inglés y ponerla también en red. Okay. Y para la gente que está interesada en conocer más del patrimonio urbanístico, arquitectónico, paisajístico, ¿dónde lo pueden contactar o qué? Pues yo estoy en la UAM Xochimilco, en la División de Ciencias y Artes para el Diseño, y estoy en el edificio Q de la UAM Xochimilco, el tercer piso, cubículo 315. Pues doctor Alberto González Pozo, le agradecemos muchísimo el haber venido a Territorio Ambiental y van a hablar sobre estos temas tan interesantes. Bueno, pues conste que a mí me encantan estos temas, pero bueno, hay otros que son igualmente importantes para las funciones que ustedes desempeñan. Muchas gracias, doctor, por su pasión, por su tiempo. Erika. Gracias por haber acudido a esta invitación y muchas ahora sí que los micrófonos están abiertos para otra ocasión. Muchas gracias. Síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube. Visítanos en www.paot.mx o comunícate al 52 65 07 80. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal y el Instituto Mexicano de la Radio presentaron Territorio Ambiental, pasión por el medio ambiente. Doctor, ¿qué instituciones locales, nacionales o internacionales tienen encomendada la conservación y el rescate del patrimonio? Bueno, está ligado justamente con lo que acabamos de decir. Depende de quién asigna, quién dice que algo es patrimonio y para quién es patrimonio. Y entonces, pues siempre tiene que haber alguien que, pues a nombre de un grupo o de una sociedad, y con cierta autoridad para hacerlo, decide que hay que definirlo, hay que protegerlo y hay que salvaguardarlo. En el caso de la Ciudad de México, bueno, es claro que existe esa ley,
Pero también es claro que está dentro del ámbito nacional, por lo tanto, también aquí funciona lo que decíamos que es la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas. Investigación, procuración de justicia ambiental y urbana, construcción de soluciones desde la academia, el gobierno, las empresas y la sociedad civil. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal y el Instituto Mexicano de la Radio presentan Territorio Ambiental, pasión por el medio ambiente. El patrimonio cultural es la herencia cultural propia del pasado de una comunidad con la que éste vive en la actualidad y que transmite a las generaciones presentes y futuras. La Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal define como patrimonio cultural al conjunto de expresiones y rasgos tangibles e intangibles que reflejan cómo un grupo humano vive, piensa, siente y se relaciona con su medio natural, que tiene uno o varios valores desde el punto de vista de 1972 y las que hubo antes, que también tenían carácter federal. Pero ya a nivel internacional están otros organismos. Todo depende entonces de qué patrimonio se está hablando, cuál es la importancia que tiene y para quién es importante. En ese sentido, a la legislación del Distrito Federal le interesa lo que es del Distrito Federal, claro, y lo que significa para los habitantes del Distrito Federal, por supuesto. Y entonces, apoyándose en la ley federal que ya existe, dice, bueno, pues ya la federación declaró que esto es patrimonio, ahora nosotros de aquí vamos a precisar más lo que nos interesa conservar. Sin embargo, a nivel nacional, pues también hay una definición de patrimonio que entra dentro de la categoría de lo que en la ley se llama, pues... No tiene importancia a nivel mundial. Sí, bueno, en realidad las definiciones de patrimonio varían según quien las emite. Hay unas a nivel federal que son vigentes desde, pues prácticamente hay una ley ya de 1934 y la actual es de 1972. Claro, la del Distrito Federal ya es mucho más, es del año 2000 prácticamente cuando se promulga. Y en realidad todas las leyes estatales, y esta sería uno de ellos, la del Distrito Federal, de alguna manera tienen que también tomar en cuenta la legislación federal, que es la que pues más ha hecho por proteger a nivel de todo el país lo que es lo que consideramos patrimonio cultural material. Pero eso nos lleva a la pregunta de si hay un solo patrimonio o varios tipos de patrimonio. La historia, la estética, la ciencia y la tecnología que pueden ser aprendidos, aprovechados y disfrutados por otras generaciones y que lo caracterizan, relacionan y diferencian de otros grupos. Yo soy Francisco Calderón Córdoba. Y yo, Erika Larios Muñoz. Bienvenido. Y para hablar sobre este tema, el día de hoy nos acompaña el doctor Alberto González Pozo, quien es profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, consultor en estudios y proyectos de arquitectura, desarrollo urbano y conservación del patrimonio. Doctor, pues es un privilegio tenerlo en Territorio Ambiental. Bienvenido. Pues muchas gracias. El gusto es para mí porque es un programa que escucho con frecuencia, casi no me lo pierdo. Muchas gracias, doctor. Pues, doctor, ¿cómo podríamos definir lo que es el patrimonio de la Ciudad de México y qué parte del mismo